recibiendo un reino inconmovible. Ese es el tema que vamos a ver durante todo el año y parte del próximo año, pero en esta ocasión vamos a tratar una serie de mensajes hablando de un reino entre nosotros. Un reino entre nosotros. ¿Sí? ¿Anotó el título? Un reino entre nosotros. Vamos al libro de Hebreos, por favor, carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 28. Pero para darle el marco escritural antes del desarrollo de esta enseñanza. Hebreos, capítulo 12 y verso 28. Miren lo que dice aquí el autor a los Hebreos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, así que nosotros, ¿hace cuánto tiempo fue escrito esta carta? ¿Hace cuánto tiempo fue escrita esta carta? Hace 2000 años atrás, ¿verdad? Poco menos tal vez, pero hace mucho tiempo atrás, casi 2000 años atrás, fue escrita esta carta. Y ya en esta carta se habla de una realidad, no es una promesa que usted deba esperar en el futuro, sino es una realidad que usted debe entender para poderla disfrutar. Recuerde que nada que usted no entiende puede ser administrado, y si no está bien administrado no puede disfrutar de su plenitud. Entonces aquí vemos que ya el autor a los Hebreos está hablando de una verdad presente y dice que estamos recibiendo un reino inconmovible. Ya están disfrutando de ese reino, que no es un reino terrenal, sino celestial. No es un reino terrenal, no es un reino corruptible, no es un reino que se desgasta. Usted ve que todos los reinos en la tierra tuvieron su momento cúspide y luego una línea descendente, ¿verdad? Tuvieron su momento de gloria, pero esa gloria era temporal. Pero este reino no va de más a menos, no, este reino va de gloria en gloria, sigue avanzando. Es un reino inconmovible, como lo dice el autor de los Hebreos. Hemos recibido un reino, pero no es de esta tierra. Es un reino inconmovible. Si usted viviera en el tiempo en donde el Imperio Romano tenía su esplendor, usted podría haberse confundido, haber dicho: wow, Roma es inconmovible, lo gobierna todo, es el imperio más fuerte que la tierra haya visto. Pero Roma tuvo su declive, tuvo su gloria, y esa gloria fue pasajera, pasó. Pero aquí estamos hablando de un reino inconmovible. Recuerdo que la pastora Maloli estaba dándole clases a los niños allá abajo. Todos los pastores pasamos por esa escuela. Fuimos allá a los kids a hablarles y aprendimos muchísimo de los niños. Maravilloso. Pero me acuerdo que la pastora Maloli me contaba, decía: ¿sabes que les hablé del reino inconmovible? Y les preguntaba a los niños: ¿qué es para ustedes inconmovible? Y una niña le dice: esto es inconmovible, pastora. 10 minutos y no se movía. Esto es inconmovible, pastora. A veces los niños participan más que nosotros, ¿verdad? Un reino inconmovible, es un reino que no deja de ser, es un reino que no tiene una fecha de caducidad, que no tiene una gloria pasajera, sino que permanecerá para siempre. Y ese reino llegó, ese reino está aquí hace más de 2000 años, y sabe una cosa, tengo que darle una noticia: no piensa irse. Vino a esta tierra y lo llenará absolutamente todo. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Desde que ese reino inconmovible llegó a la tierra, no ha habido un reino en la tierra que haya podido ponerse de pie. No ha habido un reino en la tierra que pueda hacerle frente. Porque ese reino no es de esta tierra, ese reino es celestial. Así que nosotros, dice el autor de los Hebreos, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Está listo entonces para sumergirse en esta serie de mensajes acerca de la realidad de este reino? Esta serie llamada Un Reino entre Nosotros. Ahora, es curioso que algunos temas de los cuales la palabra
a los cuales la palabra les asigna una gran importancia porque tienen una trascendencia enorme, es curioso que se prediquen tan poco en congregaciones como las nuestras. Hablo de la Iglesia Evangélica Global. Es curioso que viendo un tema o que estando delante de un tema que a la palabra le da tanta trascendencia y tanta importancia, la Iglesia Evangélica de este tiempo no le dé el lugar, la preponderancia, la trascendencia que este tema merece. Porque no es un tema más, es el tema que Dios quiere que tratemos. No es un mensaje más, es el mensaje que Jesús trajo. No es una opción para un predicador hablar de este tema, no es una opción para la iglesia entender o no entender este tema, no, es el tema central. Es el tema central. Las Escrituras nos hablan de este reino, de principio a fin. Génesis 1, todo fue creado para la expansión de este reino. ¿Para qué el hombre fue invitado a la creación? ¿Para qué? Para que extienda un reino. Fructifica, multiplica, gobierna, sojuzga la tierra, que mi reino sea establecido en toda la creación. Es el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, es curioso que la iglesia de este tiempo no le da el lugar que este mensaje, que esta realidad merece. Es lógico, sería lógico pensar que lo que es importante para Dios debiera ser importante para su iglesia. Es lógico pensar eso, que el valor que Dios le da a ciertos temas en la palabra debería ser el valor que nosotros le damos en nuestro corazón. Es el valor que deberíamos darle desde los púlpitos, desde nuestras casas. El mismo valor que Dios le asigna a un tema debería tener ese valor para nosotros. Debería ser el valor que le asignemos. Porque en definitiva no se trata de nuestro mensaje, no se trata de nuestro evangelio, sino del mensaje de Dios y del evangelio de Jesucristo. No se trata de nuestra obra, no se trata de lo que podemos hacer humanamente hablando, no, se trata de la obra de Dios, del mensaje que Dios nos dio. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque a veces venimos con expectativas falsas a una congregación. Y creemos que el pastor está de alguna manera obligado a dar un mensaje que yo quiero. El mensaje que de alguna manera me hace sentir bien, el mensaje que me apetece o que creo que es el mensaje que me conviene o que necesito. Pero amados, no es el mensaje nuestro, no es nuestro evangelio, es su mensaje, es su evangelio. ¿Se entiende, amados? Es su propósito, es el propósito eterno de Dios para el cumplimiento del cual Él nos ha dado un mensaje. Una de las razones por las cuales suceden estas cosas es la ignorancia. La ignorancia acerca de algunas verdades escriturales que la iglesia no le ha prestado atención. Porque sabe una cosa, después de la cruz, la ignorancia en la iglesia no tiene que ver con una incapacidad. Después de la cruz, la ignorancia en el pueblo de Dios no tiene que ver con una incapacidad. Ninguno que ha nacido de nuevo puede decir, Señor, no entiendo tu voluntad. Señor, no entiendo lo que hay en tu corazón. No, porque a usted le ha sido dado el Espíritu de Dios, aquel que conoce todo lo de Dios. Después de la cruz, la ignorancia en la iglesia no es falta de capacidad, sino falta de diligencia. Es falta de interés. Así que cuando estamos hablando de estos temas, como el asunto del reino, si hay ignorancia en nosotros, si hay ignorancia en la iglesia, es por una falta de diligencia. Es lo que dice el autor a los Hebreos. Quiero hablarles del tema del sacerdocio de Melquisedec. Está hablando de un tema profundo, pero dice, pero no puedo enseñarles. Pero no es que no podía enseñarles por falta de capacidad del maestro o la falta de capacidad de los alumnos o de los discípulos, no. No puedo enseñarles porque se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa esa tardanza para oír? No es un defecto auditivo, sino es dureza del corazón.
no era el mensaje que ellos demandaban, no era el mensaje que ellos querían, que a ellos les interesaba, pero era el mensaje que el Señor les había dado, porque era el mensaje que su pueblo necesitaba oír. Y corremos un grave riesgo hoy en día cuando hay un auditorio que propone mensajes que quiere oír y cuando hay maestros que proponen en su corazón satisfacer a ese auditorio. Corremos un grave riesgo cuando el predicador negocia el mensaje de Dios para darle un mensaje que el auditorio quiere oír y no atender al mensaje que Dios nos ha dado, al mensaje que Dios le da trascendencia, importancia, como en este caso es el mensaje del reino. ¿Estamos acá, amada iglesia? Por ejemplo, hay un gran desconocimiento en el pueblo evangélico acerca del alcance y la trascendencia de la obra de Cristo en la cruz. Para muchos hermanos nuestros, la cruz es un pedazo de madera. La cruz es una película. Tienen más información acerca de la película de la crucifixión de Cristo que lo que la Escritura dice acerca de la obra de la cruz. Todavía la iglesia evangélica está discutiendo si fue en la palma o si fue en la muñeca el clavo. ¿Cuántos latigazos fueron? Amado, la Biblia no enfoca, el centro de la obra de la cruz no es la herida en su mano, no, es lo que pasó en el mundo espiritual a través de esa obra. Es una victoria eterna de la cual la iglesia en Cristo participa. Es el punto central, es el eje por el cual el propósito de Dios se cumple en la tierra. No es un pedazo de madera, aunque entendemos que fue el instrumento, ¿sí?, en la cruz histórica, pero necesitamos entender que es el plan eterno de Dios, la sabiduría de Dios, como la misma palabra lo describe. El mensaje que Dios nos dio para que podamos participar no solo de esa victoria, sino también de esa vida abundante que hay en Él, esa vida que fue derramada en esa cruz. Para muchos la cruz solo tiene que ver con el perdón de los pecados. Y déjeme decirle, el Señor tenía autoridad para perdonar los pecados antes de ir a la cruz. ¿Se acuerdan cuando llevaron un lisiado delante de Él? Le dijo, bueno, tus pecados te son perdonados. Toda la ley está en función de un pueblo haciendo la voluntad de Dios, presentando sacrificios cuando rompía la ley. ¿Y qué es lo que Dios hacía? Perdonaba sus pecados. Así que la cruz no es principalmente el perdón de los pecados, aunque incluye el perdón de los pecados. Pero no puedo definir la obra de la cruz solo como el perdón de mis pecados. Mucho más que eso. Aunque lo incluye, necesitamos entender que el fin de la obra de la cruz no fue resolver un problema nuestro, no fue resolver nuestro pecado personal, sino cumplir el propósito eterno de Dios, que es reconciliar todas las cosas en Cristo. ¿Cómo Dios puede reconciliarnos con Cristo? No solo como pecadores perdonados, sino como hijos justificados. Él no puede ser uno, lo que acabamos de cantar, volviendo a ser uno, volver a ser uno. Dios no puede ser uno con un pecador. No, son dos naturalezas que se oponen. Nada tienen en común la luz con la oscuridad. Entonces, para poder reunirte con Él, para volver a ser uno, Él tuvo que poner a su Hijo en una cruz. ¿Para qué? No solo para perdonar el pecado, porque el perdón de los pecados no hace de ti a alguien diferente a un pecador. ¿Me voy a entender? El perdón de los pecados trata con la ofensa, con la falta, pero no con aquel que peca, porque el pecado no solo es una acción, sino una naturaleza que fue juzgada en la cruz. Entonces, la cruz es mucho más que eso. Es Dios, no es Dios dándonos algo como el perdón tan solo, es Dios dándose a sí mismo para que por su naturaleza pueda ser uno con Él. Por eso es que después de la cruz Dios no te llama pecador, te llama santo. Cuando tú te convertiste al Señor por la operación del Espíritu en tu vida, la Biblia no me dice, y de aquí en adelante se les dio la potestad de ser llamados cristianos evangélicos. No, te dice que de ahí en adelante te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien decirte yo soy tu hijo?
¿Cómo puede alguien decirte en la calle, yo soy hijo tuyo? El ADN, la sangre, el ADN es idéntico. La palabra de Dios nos llama hijos, nos llama santos, pero no por nuestros méritos personales, sino por los méritos de aquel que murió en una cruz por nosotros. La vida de Dios nos fue impartida a través de la obra de la cruz. Pero se dan cuenta el gol que nos metemos, el autogol que nos metemos cuando solo vemos la cruz como un pedazo de madera. Ignorando estos temas que son el fundamento de nuestra fe. ¿Se está entendiendo, amados? Perdón que sea como efusivo, pero no puedo hablarlo de otra manera. Aunque incluye el perdón de los pecados, necesitamos entender que esa obra, la obra de Cristo en la cruz, es el centro del plan de Dios. Es el eje sobre el cual la voluntad de Dios gira. A través de esa obra no solo fuimos perdonados, sino también justificados, reconciliados con el Padre para ser uno con Él, a fin de que Él pueda ser expresado a través de nuestra vida. Miren, el perdón de los pecados puede hacer que un pecador, ¿sí?, sea absuelto de la culpa, pero su corazón está ligado con el pecado. Su corazón está ligado con la falta. Pero cuando fuiste recreado en Cristo, cuando naciste de nuevo, puede ser que te equivoques, pero tu corazón no está en eso. Tu corazón ha sido absorbido por la voluntad de Dios. Ahora no solo quieres hacer la voluntad de Dios, no solo que haces la voluntad de Dios, sino que ahora amas hacer la voluntad de Dios. Esa es la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. La obra de la cruz no solo nos otorga el perdón, sino que nos imparte la vida de Dios para que el hombre pueda volver a ser su representante y extender su dominio, su reino aquí en la tierra. Para los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles, la cruz significó mucho más que un beneficio personal. Para ellos la cruz marcó el fin de una era, el fin de un tiempo, el fin de una naturaleza y el inicio de una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando la iglesia ignora lo que pasó en la cruz, ¿qué es lo que pasa? Estamos en el asunto de mejorar nuestra vida, de sacar una mejor versión de nosotros. Y déjeme decirle, Adán no puede presentar una mejor versión. Adán no puede cambiar y ser mejor. Delante de Dios sigue estando muerto. Ese es el diagnóstico de la vieja naturaleza. Es muerte. Pero cuando la iglesia no entiende la obra de la cruz, estoy yendo de lugar en lugar para tratar de sacar una mejor versión de mí. Y es como el perrito que puede llegar a hacer algunos trucos, o como el lorito que puede llegar a hablar, pero nunca será un ser humano. Porque su naturaleza no se lo permite. Así el pecador nunca podrá vivir una vida espiritual, porque su naturaleza se lo impide. Entonces, para los apóstoles del Cordero, la cruz marcó el final de una naturaleza pecaminosa en sus vidas y el inicio de una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no está en el asunto de repararte. Dios no está en el asunto de mejorarte. No, Dios está en el asunto de que entendamos que su Hijo no nos dio una nueva oportunidad, nos dio su vida. El Evangelio no nos propone una nueva oportunidad para intentarlo otra vez. Miren, hay matrimonios que se decepcionan por esto. El esposo cae en infidelidad. Bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y ya, otra, y es deporte ya. El tema, amado, es que no puedes depositar tu confianza en lo que tu esposo o tu esposa puedan seguir haciendo en la carne. Aunque haya el intento, aunque sea sincero el intento de mejorar, hay una naturaleza que le impide. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos separamos? No. Vuélvete al Señor. Lleva tu matrimonio a Cristo, porque Él puede hacer de tu esposo
No el marido que tú quieres, sino el hombre que Dios quiere que sea. El marido que Dios ha dicho. Yo he escuchado matrimonios que incluso llegan a dudar, ¿será que era de Dios? ¿Será que el Señor estaba en nuestra unión? No dudes eso, amado. No dudes, porque esa duda no viene de Dios. Más bien lleva tu matrimonio a rendirlo a Cristo, que se haga su voluntad, que tu esposo pueda conocer a Cristo y deja de creer en sus intentos vanos de querer mejorar. Porque solo Cristo puede lograr en nosotros lo que nuestra esposa, nuestra familia necesita. Entonces, en varias oportunidades los escritores del Nuevo Testamento entienden la obra de la cruz como el fin de una naturaleza, el fin de un tiempo y el inicio de una nueva creación. Vaya por favor, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios, solo esto es la introducción del tema que queremos tratar. 1 Corintios capítulo 10 y verso 11. Miren lo que dice. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Se da cuenta? Para la mentalidad apostólica en el siglo I hasta el siglo III, lo que marcó el fin de los tiempos fue la obra de Cristo en la cruz. De ahí se abrió un nuevo tiempo. Habla del fin de los tiempos como sistema, como naturaleza de pecado. El autor a los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días finales, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Fíjense que hoy en día la iglesia habla tanto de los últimos tiempos. Cuando vino el COVID son los últimos tiempos, los tiempos finales. Pero ya hace 2000 años los apóstoles entendieron que los últimos tiempos es todo tiempo después de la cruz. La cruz marcó el fin de un tiempo y el inicio de una nueva creación. ¿Se entiende, amados? La cruz marcó una victoria absoluta, una victoria aplastante y eterna sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las tinieblas. Vea por favor Colosenses 2:13. ¿Por qué si estamos hablando del reino nos estamos centrando en la obra de la cruz? Es que no podemos entender reino sin entender la obra de la cruz. Porque es a través de la victoria de la cruz que el reino de Dios sigue extendiéndose en esta tierra. Es a través del entendimiento de la iglesia, de la victoria de la cruz, que podemos entender que ya a Satanás no le pertenece la tierra, que a Satanás no le pertenece nada de lo que hay en la creación, sino que todo ha sido reconciliado con el Padre, que todo ha sido comprado por el Padre, comprado a precio de sangre. Todo le pertenece a Él. Colosenses 2:13. Verso 15 al 13. ¿Se está entendiendo? Usted no puede reclamar el derecho a usar una tierra, a usar un lugar, a menos que no tenga el título de propiedad. No puede edificar ahí. Porque la iglesia de alguna manera quiere replegarse y ha entendido que la tierra es de propiedad del enemigo. Porque hay gente que todavía piensa, la política es del diablo, las artes son del diablo, cada vez menos, gracias a Dios. Pero hay gente que todavía piensa eso, porque ignora que hay un título de propiedad que fue depositado en nuestras manos. Dice la palabra que nosotros somos herederos del Padre y coherederos con Cristo. Y esa herencia, entre otras cosas, también es la tierra y su plenitud. ¿Se entiende? Pero para entender entonces que hay un reino que está avanzando, necesito entender también qué fue lo que pasó en la cruz, porque en la cruz nos fue dado un título de propiedad. En la cruz es donde participamos de esa herencia de nuestro Padre. Colosenses capítulo 2 y verso 13, por favor. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley.
Fíjense lo que Él hizo. Anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El acta de los pecados, donde están nuestras faltas que nos condenaban y nos declaraban culpables, fue puesta en la cruz. Ahora, la cruz no nos hace inocentes. No, nosotros éramos culpables. Lo que hace la cruz es que aquel que no cometió culpa pague por nuestras culpas. Nos absuelve, pero no nos declara inocentes. ¿Se entiende? Anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Y Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz y desarmó, miren todo lo que pasó en la cruz. Desarmó a los poderes. Todos los poderes que usted pueda conocer de este mundo fueron vencidos en la cruz. Todos los poderes. Desarmó a los poderes. Desarmó a las potestades. Ahora, imagínense usted un ejército desarmado. ¿Se entiende? Los poderes, todos los poderes y potestades fueron desarmadas en la cruz. Y por medio de Cristo, no solo que los desarmó, los venció, sino que los humilló públicamente al exhibirlos en su desfile triunfal. Al haber despojado, desarmado, humillado y exhibido a los principados y a las potestades, el Hijo de Dios fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue puesto en un lugar alto en donde no hay nada que se le compare. En el lugar más alto de la creación. Él fue declarado Rey de Reyes, Señor de Señores por su victoria en la cruz. No hay nadie que esté por encima de Él. Desde ese trono Él gobierna todas las cosas y está esperando, ¿sí?, para que su iglesia lo entienda. Está esperando que su iglesia lo entienda, que Él gobierna todas las cosas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces ponemos nuestra confianza en un gobierno terrenal. Este sí nos va a sacar. Y vamos de sección en sección. Porque no entendemos que hay alguien que gobierna por encima de todo gobierno terrenal. Hay alguien que está en su trono, que no se levanta agitado en la mañana. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora se viene otra crisis, otro paro, está anunciado. ¿Qué hacemos? No, Él sigue sentado en su trono. Y nada puede moverlo de ahí. Miren lo que dice Efesios 1, por favor, verso 19. Efesios 1, 19. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Y miren, y lo sentó a la derecha. Lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y por favor subraye, muy por encima de todo gobierno, muy por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque en este mundo y en el venidero. Y la iglesia está sentada juntamente con Él. ¿Se da cuenta que la cruz, la obra de la cruz no es el pedazo de madera? ¿Se da cuenta que la cruz no solo es el perdón de mis pecados? Solo acá puede pasar eso. ¿Se da cuenta, amado? Lo que realmente significa las implicancias, la dimensión de lo que pasó en la cruz. Todo fue trastornado. Todo gobierno que estaba señoreándose en la tierra fue removido por la cruz. Y Cristo fue puesto, el Padre lo sentó a su derecha, ¿sí?, sobre todo dominio, sobre todo lo que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y esa es la posición que tenemos con Él, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Dios sometió este mundo al Hijo, lo coronó de gloria, de honra, de una unidad que está por encima de todo.
Por eso es que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso es que estamos hablando de que este reino que hemos recibido es un reino inconmovible. Nada puede hacerle frente. Todo ha sido vencido por el Cordero. Ahora es cierto que todavía no vemos la manifestación plena de esta realidad aquí en la tierra. Pero eso es algo que nos corresponde a nosotros como iglesia. ¿Cuál es nuestra participación en todo esto? Dar a conocer. Pero ¿cómo podemos dar a conocer aquello que no conocemos? Esa es la participación de la iglesia, dar a conocer, ¿sí?, lo que sucedió en la cruz, la victoria de Cristo en la cruz. Reconciliar al mundo con el Padre porque Cristo venció, porque el Cordero ha vencido. O sea, no cabe la menor duda que aquel que está sentado en el trono gobierna. No es Satanás el que gobierna, es Cristo. Sino el Hijo de Dios, ante quien se va rindiendo progresivamente todos los reinos de la tierra. Usted verá, amada iglesia, usted puede ver en el Espíritu que aunque hoy vemos diariamente la corrupción en la justicia, la corrupción en la política, en todas las áreas de la sociedad, hay alguien que está en su trono y ese reino seguirá expandiéndose en nuestra casa, en nuestra ciudad, hasta llenarlo absolutamente todo. Es un reino inconmovible. Sobre esa base sólida que creemos firmemente que hemos recibido un reino inconmovible. Este no es un mensaje más, es el mensaje que el Señor vino a predicarnos. Quiero tomarme los últimos 10 minutos para hablar sobre esta realidad. El mensaje que Dios trajo a través de su Hijo no es una religión más. Cuando usted se convierte al Señor por la operación del Espíritu, usted no fue trasladado de la religión católica a la religión evangélica. Pastor, no, es que yo nací siendo católico, yo moriré siendo católico. Si quieres, pasa toda tu vida como católico, pero entiende de una vez que el Señor no vino a proponerte otra religión. El Señor vino a proponerte que entres en un reino. En un reino. La religión evangélica no compite con otra religión. No. El evangelio no compite con otra religión. La religión evangélica puede ser, pero el evangelio no compite con otra religión porque no es otra religión. Es el anuncio de un reino. Y ese reino está aquí. No es algo que esperaremos que se manifieste en un futuro, sino que entendemos que ya se ha manifestado hace 2000 años y que seguirá creciendo en toda la tierra hasta llenarlo todo del conocimiento de su gloria. Vaya por favor, Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17. Hago este paréntesis. En esta semana me llamó una persona, no directamente, sino a través de otra persona. Me dijo que un familiar de esa persona está gravemente atormentada por demonios. Ese joven que está atormentado por demonios ha amenazado a toda la familia, dice que quiere matarse, quiere matar a todos. Fue a un hospital psiquiátrico, obviamente ahí no, pues solo pueden dormirlo o de alguna manera tratar de mantenerlo tranquilo. Fue a visitar una iglesia, una iglesia que no es evangélica, es otra iglesia. No pudieron hacer nada por él. Lo pudimos contactar, se pudo contactar con un pastor cristiano, un pastor de esa localidad, de esa ciudad. Cuando llegaron, el tema era que creían o querían que nosotros podamos ayudarlos desde acá y les explicamos que no era solo expulsar demonios, esa es la parte sencilla. El tema es que esa persona tiene que crecer, que tiene que involucrarse con la palabra de Dios para que esos demonios no puedan volver a su vida, ¿se entiende? Entonces cuando los dirigimos hacia una congregación para que conversen con un pastor y los puedan ayudar, saltó alguien de esa familia y dijo, no, nosotros somos católicos. Sí, pero con todo y católico que seas, con todo y religioso que seas, tienes un familiar que está atormentado por demonios. Si entendiéramos
que la propuesta no es otra religión, entenderíamos que tenemos la autoridad suficiente en el nombre de nuestro Rey para echar fuera demonios. Que tenemos la autoridad suficiente para decirle a Satanás: has sido vencido, fuiste desarmado, fuiste humillado por mi Señor en la cruz y no tienes espacio en esta casa. Si entendiéramos, amados. ¿Por qué saco a colación esto? Porque hay hermanos nuestros que tienen años en una iglesia evangélica y no entienden reino y le siguen temiendo a Satanás. Pastores, que estoy siendo atormentado. Tienes la misma autoridad que hay en Cristo. El diablo debería huir de ti. No porque no estás peinado, sino debería huir de ti porque ve a Cristo en tu vida, aquel que lo venció. ¿Entiendes quién está más interesado en que la iglesia no conozca lo que pasó en la cruz? Las tinieblas, porque en la cruz fueron vencidas. En la cruz fueron vencidas. Por eso es que tratan de que nosotros estemos distraídos de estos temas. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El inicio de su ministerio, el mensaje, ¿cuál es? El reino. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios porque su reino se ha acercado. ¿Cuál es el sentido de esta propuesta? Es como raro este mensaje, ¿verdad? Tal vez lo que el pueblo estaba esperando es que alguien les hable de la sanidad, hable de liberación, y todo eso está bueno, pero no era el mensaje, sino las señales que acompañaban el mensaje. Lo que el pueblo no entendía es que en el reino está todo lo que ellos necesitaban. El pueblo estaba siendo oprimido por Roma. Los fariseos eran una secta corrupta. Sus líderes religiosos estaban corrompidos. Y entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios a través de su Hijo? Vuélvanse a mí, porque les he traído mi reino. Miren, Él no viene con una propuesta para saciar el hambre temporal, no viene con comida, no viene para darles ropa, no le viene a hacer propuestas de campaña. Él les viene a proponer un reino. Porque lo que el pueblo de Dios necesitaba era conocer las bondades de este reino, disfrutar de las riquezas de este reino. ¿Se entiende? Esa es la propuesta que Jesús nos trae. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino no solo es el mensaje que Él vino a predicar, sino también el mensaje que Él nos confió para que lo prediquemos. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y verso 7. Mateo capítulo 10 y verso 7. Dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Qué mensaje, Señor? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje? La motivación. ¿Cuál es el mensaje? Que serás mejor si te lo propones. ¿Cuál es el mensaje? Que si tú tienes un sueño, sigue ese sueño. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Pero lamentablemente ese mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, se ha alejado de la iglesia. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué entonces vendrá el fin? Porque cuando el evangelio del reino llegue a todas las naciones, entonces el reino de Dios, ¿sí?, se manifestará en la tierra y su plenitud. Entonces será el fin, no de la tierra como creación, sino de todo un sistema de corrupción, de todo reino terrenal, de todo aquello que es corruptible, porque todo lo que pertenece al reino de Dios es inconmovible. ¿Se entiende, mis amados? Entonces vendrá el fin. No está hablando de un cataclismo, no está hablando de algo que destruirá la tierra. No, cuando el reino de Dios, el evangelio del reino sea conocido en todas las naciones, el gobierno de Dios, la realidad del cielo invadirá toda la tierra. Cielo nuevo, tierra nueva.
Estamos entendiendo por qué las tinieblas necesitan que no entendamos el reino. Porque cuando el reino se extiende y su luz se expresa, cada vez le queda menos espacio a las tinieblas. Hechos capítulo 1 y verso 3. Hechos capítulo 1 verso 3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó Jesús a sus discípulos, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, y durante 40 días se les apareció y les habló acerca de el reino de Dios. 40 días, hablándoles de un solo tema. ¿Cuál era el tema? El reino de Dios. Necesitamos ver que esto era importante para Jesús. Usted no dedicaría 40 días antes de su despedida a hablarles de algo que no sea importante. Acerca del reino de Dios, 40 días. Pero no solo que el mensaje que él predicó y el mensaje que nos dio para que prediquemos, no solo es eso el mensaje del reino, sino que es el mensaje que las tinieblas intentan detener. Vea lo que dice en Mateo 13, 19, por favor. Este es el mensaje que las tinieblas no quieren que se predique. Mateo 13 y 19. Este es el mensaje que las tinieblas no quieren que entendamos. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuál es el negocio de las tinieblas? Que no entendamos la palabra del reino. Que no entendamos el mensaje del reino. El negocio de las tinieblas es que sigamos reuniéndonos en pos de las añadiduras y sigamos sin entender la plenitud que hay en este reino. Que sigamos reuniéndonos en pos de aquello que es corruptible. Y sigamos sin entender aquello que es inconmovible. Al diablo no le interesa que escuches cada domingo el evangelio de las añadiduras. Mientras te mantenga entretenido, no le interesa. Porque si estamos distraídos en las añadiduras, nos desenfocaremos del avance del reino. ¿Por qué las tinieblas intentan detener el mensaje de la cruz? ¿Por qué las tinieblas intentan que la iglesia no entienda sobre el reino? Sencillamente porque en la cruz las tinieblas, el pecado, la naturaleza pecaminosa, todos los gobiernos terrenales fueron vencidos. Y porque la expansión de este reino de luz dejará sin operación, dejará sin espacio a las tinieblas. Entendemos ahora que no es inocente que este mensaje no se predique. Entendemos ahora por qué se predica el mensaje de las añadiduras y no el mensaje del reino. Entendemos por qué hay tanta ignorancia en nuestras congregaciones acerca del tema del reino. Tanto es así que en algunos lugares todavía se ora y todavía se canta: venga a nosotros tu reino. Es que aquel que ignora cree que todavía no lo tiene. Cree que todavía no está en la posición de administrar aquello que ya nos ha sido concedido. No sé si se entiende, amados. ¿Por qué la iglesia sigue cantando, sigue orando, venga a tu reino? Porque no ha entendido que el reino está ya entre nosotros. Y termino con esto, para sujetarme al pastor Jorge. La religión no solo que ha impedido que nuestros hermanos vean el reino, la religión impide que podamos entrar en él. Es lo que denunció Jesús y les dijo a los representantes del sistema religioso: ¿qué aflicción les espera a ustedes, maestros de la ley religiosa, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, y ustedes tampoco entran ni dejan entrar a los demás.
Qué importante es, amada iglesia, que de manera resuelta, diligente, pongamos atención y meditemos en la palabra del reino, en el mensaje del reino, para poder administrar sus riquezas. Dejar de una vez y por todas, correr tras las añadiduras y entender que el Señor nos ha llamado a participar de una realidad, de la realidad de un reino inconmovible, de las riquezas inescrutables de un reino que no es terrenal, que no es pasajero, sino que es celestial y eterno. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Quiero terminar con esta porción. Jesús les habla a la multitud, a sus discípulos entre ellos, y les dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, los gentiles, los que no conocen a Dios, son los que corren tras estas cosas. Los que no conocen a Dios, los que no conocen a mi Padre, van tras las añadiduras, van detrás de todas estas cosas. ¿Qué significa ir detrás? Vivir en pos. Invertirnos en pos de algo que solo es una añadidura. Invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros recursos en pos de algo que se desvanece con el tiempo. Pero esa es la vida de aquellos que no conocen a Dios. Y aquí el Señor dice: pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Así que más bien busquen ustedes primeramente. Y ese primeramente no solo habla de orden, de prioridad, no, primeramente. ¿Sabe por qué dice ahí Jesús primeramente? Porque cuando te encuentras con la realidad del reino, sabes que en ese reino está todo aquello que necesitamos para esta vida y para la venidera. Así que si buscas primeramente el reino, no tendrás que ir luego en pos de las añadiduras. Porque cuando buscas primeramente el reino y te encuentras con esa realidad, entonces todo lo que necesitas para esta vida y la venidera, no tendrás que correr e ir en pos de ello, sino que te alcanzará. Pero hay algo mejor. Ese reino ya en Cristo no tienes que buscarlo, porque ese reino ahora está en ti. No teman, manada pequeña, dijo el Señor, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Padre, levantamos nuestras manos, Señor, en señal de adoración a ti. Nos rendimos, Señor. Dejamos de correr en pos de aquello que solo es añadidura, Señor, de aquello que solo es temporal. Porque lo único que nos deja esta carrera es frustración y cansancio. Dejamos, Señor, de invertir nuestra vida en aquello que es pasajero, en aquello que el tiempo lo corrompe y desaparece. Y decidimos, Señor, invertirnos. Decidimos, Señor, sumergirnos en la realidad de este reino inconmovible, en donde todo ha sido dispuesto para que podamos disfrutarlo, Señor, en esta vida y en la venidera. De buena gana, Señor, soltamos Señor, todo esfuerzo. Soltamos, Señor, todo ímpetu que nos lleva, Señor, a ir en pos de aquello que se desvanece. Y más bien somos diligentes, Señor. Somos propicios, Señor, para inquirir, para indagar,
para meditar en los asuntos de tu reino. Que cuando vuelvas, Señor, puedas hallarnos fieles en esta administración. La administración de las riquezas que en Cristo Jesús nos han sido dadas. La administración de este reino incorruptible, de este reino inconmovible, de este reino que es eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.